Vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre el tema atravesando con dicha las adversidades. Amén. Atravesando con dicha las adversidades. Las adversidades no tienen por qué, no tenemos por qué pasarlas con queja, no tenemos por qué pasarlas con la incertidumbre, con inseguridad. Podemos atravesar cada una de las adversidades con una buena actitud y lo podemos hacer con dicha. Hermanos míos, escribe Santiago en el capítulo 1, versículo 2, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Fíjese cómo Santiago aborda este tema entendiendo la importancia de la actitud cuando enfrentamos las pruebas, las dificultades, las luchas, las adversidades en la vida. Es interesante que Santiago, y yo leía la mayoría de las versiones a las que me tomé el tiempo para leer este capítulo 1 de Santiago. Le estoy hablando quizás de algunas 12 versiones distintas en español sobre cómo se refieren las diferentes versiones a Santiago capítulo 1 versículo número 2, y no encontré ninguna que no se alineara con esta palabra considerar. Casi la mayoría de todas utilizan la palabra considerar. Y es que la palabra considerar es muy distinta a lo que pudiéramos nosotros entender si Santiago utilizara la palabra sentir. Santiago no dice siéntanse dichosos. Siéntanse dichosos, no es lo que está diciendo Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago entiende que nuestro sentir cambia constantemente. Constantemente cambiamos nuestra manera de sentir. Hoy nos sentimos bien, pero ayer nos sentíamos muy mal, ¿verdad? Y quizás mañana el sentir va a ser distinto al de hoy. ¿Por qué? Porque nuestro sentir varía por muchos factores. Nuestra forma de sentir cambia. De un momento a otro nos sentimos alegres y sucede algo y de pronto nos sentimos tristes o nos deprimimos o nos angustiamos o nos preocupamos. ¿Por qué? Porque el sentir así es, el sentir varía, el sentimiento no es algo en lo que nosotros podamos confiar, no es de fiar. El sentir va cambiando constantemente, pero la palabra considerar, que es la que se utiliza en este escrito de Santiago capítulo 1 versículo 2, cuando dice considérense muy dichosos, la palabra considerar significa reflexionar con atención y detenimiento para formarse una opinión sobre algo o sobre alguien. Cuando yo considero, lo que estoy haciendo es reflexionando por encima de lo que siento, por encima de mis emociones que a veces me decepcionan. A veces mis emociones me fallan, a veces mis emociones me juegan una mala pasada, me ganan las emociones y me hacen hacer algo que no debía haber hecho o me hacen decir algo que no debía haber dicho. Entonces, cuando yo considero, lo que estoy haciendo es entrar en una acción en la que yo empiezo a reflexionar con atención, a prestar atención para entender lo que está sucediendo de una manera más clara y con más detenimiento, así como lo dice la definición, de tal forma que empiezo a comprender lo que sucedió, lo que pasó, lo que está sucediendo y cómo es que llegué hasta ese punto, pero también cómo puedo salir adelante, qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque me forma una opinión, y puedo responder de una mejor forma, de una forma correcta ante las circunstancias y adversidades de la vida. La adversidad también mencionamos que puede ser nuestro mejor aliado. No todas las adversidades que enfrentamos en la vida están ahí para fastidiarnos o para rompernos la cabeza o qué sé yo. Las adversidades también llegan para ser nuestro aliado. Así como el viento lo es, ese viento recio que sopla en las alturas, lo es para que el águila pueda remontar tan alto como hasta 10,000 pies de altura.
esa fuerza del viento que es adverso. El águila todo lo que tiene que hacer no tiene que estar esforzándose y esforzándose. ¿Por qué? Todo lo que tiene que hacer es levantar las alas, perdón, elevar las alas. Y cuando ella eleva las alas, el viento la empieza aleluya, la empieza a elevar, y todo lo que tiene que hacer ella es surcar en los aires tan alto como también lo podemos hacer nosotros cuando sabemos, aleluya, caminar con dicha cada una de las adversidades. Y mencionábamos 5 cosas que Dios permite, del por qué Dios permite, 5 razones por las que Dios permite la adversidad. Solamente las estoy mencionando. Dios lo hace para examinarme, usted lo tiene ahí en sus notas. Lo hace para corregirme, para dirigirme. También lo hace para protegerme, pero también el Señor lo hace para perfeccionarme. Estas son 5 razones por las cuales el Señor permite que usted y yo atravesemos por tiempos de adversidad. La adversidad puede ser nuestro mejor aliado para crecer, para avanzar y para alcanzar las alturas que el Señor quiere que alcancemos. Entonces Santiago dice: considérense muy dichosos. Pero ¿cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo experimentar dicha en tiempos de adversidad? Quiero darle 4 recomendaciones para que podamos lograrlo. En primer lugar, la primera recomendación es: no le dé el control de su vida a las circunstancias. No permita que las circunstancias dominen su vida. No permita que las circunstancias tomen el control de su vida. Eso es ponerse en peligro. Eso es permitir que las circunstancias dominen lo que usted habla, dominen lo que usted piensa, dominen sus acciones. Y muchas veces actuamos, decidimos y hablamos de una manera incorrecta y enfrentamos de una manera incorrecta las adversidades. ¿Por qué? Porque sencillamente permitimos que la circunstancia tome control de nuestras vidas. Es un peligro dejarnos dominar por las circunstancias. Hechos capítulo 27, versículo 14 al 15, encontramos en la escritura mencionar lo siguiente. Dice: pero el clima cambió abruptamente, como sucede cuando llega la adversidad. Llega sin aviso, llega de una manera abrupta, y de pronto nos cambia todo el panorama y empezamos a experimentar el golpe de la adversidad. Dice que el clima cambió abruptamente y un viento huracanado sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Verso 15 dice: los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. No podemos permitir que las circunstancias, que esos tiempos de tormenta tomen control de nuestro barco, tomen control de nuestra embarcación, de nuestra vida, de nuestra familia, de todo lo que somos. No podemos darle el control a las circunstancias, porque entonces esto se traduce como darse por vencido y dejarse llevar a donde la tormenta le plazca, a donde la tormenta quiere llevarnos. Dice la escritura que los marineros quisieron virar el barco hacia una dirección segura, hacia una dirección quizás donde los vientos no los afectaran tanto. Sin embargo, les fue imposible. ¿Por qué? Porque sencillamente no pudieron, y entonces fueron dominados. La embarcación terminó en un terrible naufragio. Amén. Si usted ha leído esta historia, sabrá que esta historia termina: este barco naufragó con todos, no solamente Pablo, sino todos sus tripulantes de la embarcación naufragaron. ¿Por qué? Porque el viento tomó control de la embarcación. Usted no puede permitir que la circunstancia tome control de su vida, porque entonces usted pone en peligro su integridad, está poniendo en peligro, aleluya, su vida y todo lo que tiene que ver con usted, su familia, sus finanzas, su vida espiritual empieza a caer en peligro, a caminar en peligro cuando permitimos que las circunstancias tomen control de nuestras vidas. Amén.
Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque la verdad es que las adversidades nos descubren y nos hacen ver que nosotros tampoco somos capaces de tomar el control. ¿Mm? Porque por más que querramos tomar el control de nuestras vidas, la verdad es que no podemos. Por más que planeemos, por más que digamos esto es lo que vamos a hacer, de esta manera van a suceder las cosas, de esta forma vamos a enfrentar esta situación que está golpeando nuestras vidas. Podemos hacer muchos planes, podemos programar muy bien la agenda, pero así como llegó este viento que no estaba quizás en el pronóstico, aleluya, abruptamente, así también llegan a nuestra vida situaciones abruptamente, lo cambian todo, cambian lo que habíamos visualizado, cambian nuestros planes. Y la verdad es que por más que querramos improvisar y querer tener el control de nuestras vidas, a veces se nos hace imposibles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante la adversidad? Bueno, lo que tenemos que hacer es permitir que no permitir que la circunstancia domine nuestras vidas, ni tampoco tomar el control nosotros. Lo que tenemos que hacer es dejarle el control al Señor. Hay alguien que siempre está en control. Mire lo que dice Génesis capítulo 39. Hemos estado viendo algunos pasajes relacionados a la historia de José. Génesis 39 versículo 2 al 3 dice: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Fíjese bien lo que sucedía con José. José es un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros cuando atravesamos la adversidad y poder atravesar con dicha cada una de las circunstancias contrarias a las que nos enfrentamos. Y la Biblia dice que Dios estaba con José y por eso tenía éxito. Ahora, esto no quiere decir que José no la pasara mal, que José no haya sufrido, que José no haya atravesado adversidades. Por más que usted quiera negar una situación, cerrar sus ojos y decir ese pronóstico no es real, esa enfermedad no es real, ese problema no está ahí, por más que usted quiera evitar una adversidad, la verdad es que la circunstancia está ahí, el problema está ahí, la enfermedad está ahí. Pero esto no quiere decir que la enfermedad o el problema tengan que dominar tus pensamientos, tus palabras, aleluya, y tus conductas. Lo que hace José, muy a pesar de que la estaba pasando mal, porque no la estaba pasando bien, José fue vendido como esclavo, fue tratado como esclavo, en casa de Potifar seguía siendo un esclavo, fue llevado a juicio como esclavo sin ni siquiera darle la oportunidad, aleluya, de defenderse, fue sentenciado como esclavo. Pero hay una constante en la historia de José, hay una constante que no cambia. Cambiaron las circunstancias, cambiaron la adversidad, cambiaron los problemas. Una vez fue el pozo, otra fue lo difícil del camino, otra fue la injusticia en casa de Potifar, otra fue, aleluya, la cárcel. Las adversidades cambiaron, pero lo que seguía constante en la vida de José es que a pesar de la adversidad, Dios estaba con José, aleluya. Dios estaba con él y esa fue la clave para su éxito. Amén. No fue que José tenía el control de la situación. Su vida estaba fuera de control. Él estaba fuera de su alcance. Por más que él rogó, la misericordia de sus hermanos no la obtuvo. Por más que quizás rogó, aleluya, que lo escucharan para platicar su historia y decir: en ningún momento le he faltado el respeto a la esposa de mi amo, no lo logró. Porque a veces ni tú ni yo podemos tomar el control de las circunstancias. Lo perdemos tan fácilmente. Pero hay alguien que nunca lo pierde. Hay alguien que siempre está en control. Y Él es soberano sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier situación. Dios está con nosotros como también estuvo con José. Y gracias a ello nosotros podemos, aleluya, depositar nuestra seguridad
seguridad en el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice: entonces, en todas estas cosas, ¿qué son estas cosas? La adversidad. Las circunstancias difíciles. Si usted lee anteriormente al verso 37, Pablo enumera diferentes situaciones complicadas a las que nos podemos llegar a enfrentar. Aleluya, que quieren tomar el control de nuestras vidas. Pero Pablo lanza una palabra de verdad que tenemos que atesorar en nuestros corazones para los tiempos difíciles y adversos a los que pudiéramos enfrentarnos. Y es el hecho de que antes de que suceda, antes de que lo inevitable llegue, antes del diagnóstico que te dieron, antes del problema que tú vas a enfrentar, antes de todas estas cosas, el Señor, quien tiene el control de todo, ya nos ha declarado más que vencedores. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Él nos ha declarado más que vencedores. Estamos expuestos a enfrentar adversidades como cualquier otros. Sin embargo, usted y yo podemos tener la seguridad de que Dios, aleluya, es soberano. Amén. Antes de que tú empieces a sentir los efectos de la tormenta, alguien ya, aleluya, antes de que la tormenta llegue, él ya, aleluya, enfrentó esa situación. Él está delante de nosotros, dice su palabra, como poderoso gigante. Antes de cualquier cosa, esto nos habla de la soberanía. Amén. Y aunque a nosotros nos tomen por sorpresa muchas de las circunstancias difíciles que nosotros enfrentamos en la vida, a Dios no. A Él no lo sorprende nada, porque Dios no improvisa. Él siempre tiene un plan definido. Él siempre tiene un plan, aleluya, definido. Quizás José parecía que se le desvanecían los sueños con la rapidez, aleluya, como se nos va, escapa el agua de nuestras manos. Parecía que sus expectativas de vida se perdían entre la dureza de la adversidad, aleluya, que no le daba tregua. Sin embargo, cada experiencia, por más complicada en la vida de José, cada una de esas experiencias formaban parte de un plan bien orquestado por la mano soberana de Dios. Nada está fuera de su alcance. Nada está fuera de su plan. Por eso Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, verso 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. ¿Alguien lo cree? Dios hace que todo coopere. Así que todo lo que sucede en mi vida, cuando estoy, hermanos, en la voluntad del Señor, todo coopera para bien. Dios está trabajando su plan. Dios está trabajando su propósito. Y aún la calamidad, aún el dolor, aún la adversidad, dijeron los discípulos, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. La adversidad, aleluya, puede ser nuestro mejor aliado, pero para ello, aleluya, debemos de mantenernos firmes y rendir nuestra vida y nuestro control al Señor. No, aleluya, a las circunstancias. No te des por vencido. El Señor, aleluya, está trabajando su plan en nuestras vidas. A veces no lo entendemos. A veces no lo alcanzamos a comprender. Nuestra mente no es capaz de entender por qué suceden las cosas contrarias en nuestras vidas. Recuerdo una historia ahora mismo, se me viene a la mente una historia que he platicado en otras ocasiones, de aquel momento en que una embarcación naufraga y uno de los sobrevivientes logra llegar a una playa, a una isla desierta. Y estando ahí ya por algún tiempo, empieza él a buscar la forma de sobrevivir. Y en la orilla empieza a llegar algunos de los
algunas cosas de la embarcación, entre ellas algunas cosas que él podía utilizar para su sobrevivencia, y empieza él a recoger todo, nada lo da por perdido, y empieza a encontrar madera, y empieza a encontrar ropa, y empieza a encontrar algunos alimentos que le podían ayudar para sobrevivir, mientras él esperaba que alguien pudiera ayudarlo o encontrarlo. Empezó a orar porque era un hombre cristiano, confiaba en el Señor, había estado orando para que Dios le diera la oportunidad de ser rescatado. Y entonces pasaba el tiempo y parecía que no había respuesta de parte de Dios. De pronto sentía como que las circunstancias no cambiaban. Él había con la madera y con algo que había encontrado por ahí, empezar a hacer una fogata, y entonces, aleluya, buscó una forma de refugiarse, improvisó un lugar donde poder cubrirse de la intemperie, durante el día el sol, durante la noche, aleluya, y la oscuridad. Él tenía un lugar y había puesto cerca de ese lugar una fogata para calentarlo durante las noches, pero también para que fuera como una señal, ¿verdad? De vida, de calor en ese momento. Y de pronto cuando estaba en una situación ahí, de pronto vio que un barco cruzaba cerca de donde él se encontraba a lo lejos, y él empezó a gritar corriendo, tratando de alcanzar, que lo vieran andar y todo ello, pero nada lograba. Y de pronto, cuando ya no pudo más y vio cómo la embarcación se alejaba, cayó a la tierra y empezó a llorar con un dolor en su corazón, con una angustia terrible en su corazón. Cayó de rodillas y empezó a llorarle al Señor y a decirle: Señor, estoy solo, estoy abandonado, aleluya, no encuentro respuesta. Y en su queja y en su llanto y en su dolor se quedó dormido. De pronto, cuando logra despertar, se da cuenta que aquella pequeña choza que él había construido empieza a quemarse. Y cuando ve eso, se levanta y corre hacia aquel lugar simplemente para llegar y ver cómo la choza se iba consumiendo. Y ya todo lo que hizo fue simplemente ver cómo su lugar de refugio se estaba quemando. A veces la adversidad nos lleva a ese punto. A veces la adversidad nos hace ver, hermanos, como que todo está perdido. Pero cuando él pensaba que todo estaba perdido, de pronto se dio cuenta que la embarcación regresó, bajó una lancha y se acercó a él. Se acercaron, lo ayudaron, lo subieron a la barca para llevarlo al barco. Y cuando estaba ahí, aquel hombre tan alegre, tan contento, les dijo cómo se dieron cuenta que estaba ahí. Y entonces le dijeron: vimos tus señales de humo a la distancia. Sabe que a veces la adversidad puede ser nuestro mejor aliado. Cuando dejamos, no que la circunstancia tome el control, no que tú estés en control, sino cuando dejamos que Dios obre y haga, aleluya, que nuestra vida esté bajo su voluntad, para que Él cumpla y haga el control, tome el control de nuestra vida. Aún nuestra adversidad puede ser nuestro mejor aliado. ¿Quiere dar un aplauso al Señor en esta hora? Dice la Escritura: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Número 2, segunda razón, agradezca a Dios aun cuando arrecien las adversidades. Aun cuando arrecien las adversidades, hay que ser agradecidos. La gratitud nos ayuda a desarrollar nuestra fe. En los tiempos difíciles podemos nosotros hacer que nuestra fe se extienda, que nuestra fe se expanda cuando nosotros somos agradecidos, cuando las cosas no tienen sentido, cuando no puedes resolver nada, cuando tus oraciones no tienen respuesta, cuando la vida no está yendo bien, cuando todo va como tú no querías que fuera. En esos momentos, cuando nosotros somos agradecidos y nos atrevemos a decirle al Señor gracias en medio de la adversidad, lo que estamos provocando es que nuestra fe crezca
y que nuestra vida, hermanos, desarrolle raíces más profundas espiritualmente hablando. Por eso Pablo dice en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 5, versículo número 18, Pablo dice, la Nueva Traducción Viviente lee: sean agradecidos, note esto, en toda circunstancia. Amén. En toda circunstancia. Otra versión dice: den gracias a Dios en toda situación. Amén. No importa la circunstancia, porque es muy fácil darle gracias a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Es mucho más fácil. Pero decirle gracias a Dios en medio de la adversidad, hermanos, eso repercute, tiene que ver con nuestra fe. Tiene que ver con una convicción en el corazón del creyente. Y es precisamente cuando nos atrevemos a decirle gracias, aunque la circunstancia es contraria, que nuestra fe comienza a expandirse y comienza a crecer. Pablo no es que esté diciendo algo descabellado. Amén. Pablo entiende lo que sucede en la vida de los seres humanos. La adversidad es real, y como cristianos no es que estemos exentos de pasar por tiempos de adversidad, pero sin importar cómo nos sintamos, sin importar cuál sea nuestra situación, dice Pablo, en toda situación hay que decirle gracias al Señor. Esto puede sonar ilógico. Amén. Esto puede sonar irrazonable. Amén. ¿Por qué? Porque no es fácil. Sin embargo, cuando le decimos gracias al Señor en medio de la prueba, lo que estamos haciendo es dándole la oportunidad a Dios para que Él sea glorificado. Y Él va a cambiar entonces nuestro llanto en alegría. ¿Alguien lo cree? Amén. Dios puede cambiar nuestro llanto en alegría. Pablo da razones. Pablo da una razón, por lo menos en este versículo 18 de su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Pablo dice: porque es la voluntad del Señor, porque esta es la voluntad de Dios. Por eso hay que darle gracias al Señor, porque todo lo que sucede cuando Dios tiene el control de mi vida, todo lo que sucede está alineado a la voluntad del Señor. Y esto Pablo también lo menciona en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Él dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados, dice, mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. En toda circunstancia, dice Pablo, den gracias. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, aunque no esté pasando lo que yo quiero que pase, aunque quizás no estoy encontrando las circunstancias que yo espero que sucedan en mi vida, lo que realmente está pasando es que Dios está cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos descansar en eso? ¿Cómo podemos ser dichosos? Aleluya, entendiendo que Dios está cumpliendo su voluntad. Hay una frase que yo he mencionado en otras ocasiones, y esta frase debe de estar grabada en nuestros corazones, en nuestra mente. La voluntad del Señor nunca nos va a llevar a donde su gracia no nos pueda alcanzar. Si es la voluntad de Dios, aleluya, aleluya, la voluntad del Señor nunca te va a llevar a un lugar tan lejano, a donde la gracia del Señor no sea capaz de levantarte, a donde la gracia del Señor no sea capaz de rescatarte, a donde la gracia del Señor, no importa el rincón en el que tú te encuentres, no importa, aleluya, en el rincón en el que ahora mismo tú estás, aleluya, o te sientes enfrentando la vida, hasta allá, si estás dentro de la voluntad del Señor, hasta allá la gracia inmensurable del Todopoderoso llegará a tu rescate para levantarte, aleluya, para sanarte, para restaurarte, aleluya. La gracia del Señor es suficiente en medio de cualquier situación y circunstancia. Alabe al Señor en esta tarde. Bendito el nombre de Jesús.
La gracia del Señor es todo lo que necesitamos, decía el apóstol Pablo en su momento de dolor y de angustia. Él clamaba porque había un aguijón en su carne que lo azotaba constantemente, lo hacía sufrir y afligirse en su carne. Y entonces dice: 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero las 3 veces el Señor me ha dicho, me ha dado la misma respuesta: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Algo Dios está haciendo en la adversidad, pero Él, mientras está cumpliendo su voluntad, su gracia te va a sostener. Su gracia te va a sacar a flote. Su gracia te va a llevar hacia adelante. No va a permitir que tú te quedes, aleluya, en el camino. Mire, Dios llevó al pueblo de Israel en el desierto, pero no lo dejó en el desierto. Dios no te va a llevar al desierto para dejarte en el desierto. Jesús también fue al desierto, pero no se quedó en el desierto. Elías fue al desierto, pero no se quedó en el desierto. Por más difícil que sea tu desierto, el Señor no va a permitir que tú te quedes en el desierto. Vendrá un tiempo de victoria, vendrá un tiempo de gloria, porque el Señor está haciendo su voluntad en tu vida. Podemos caminar y enfrentar la adversidad con dicha. Amén. Cuando somos agradecidos, cuando le decimos al Señor gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios. Y Pablo define la voluntad de Dios en 3 palabras: es un tiempo bueno, es un tiempo agradable y es un tiempo perfecto. Dentro de la voluntad de Dios nunca estaremos en un mejor lugar que dentro de la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es un tiempo donde podemos experimentar la bondad de Dios. Podemos experimentar el tiempo, aleluya, perfecto de Dios. Podemos experimentar tiempos agradables. Por eso dice Pablo: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Podemos ser agradecidos en tiempos de dificultad, porque los tiempos, aleluya, dentro de la voluntad del Señor siempre son buenos, son agradables y son perfectos. Pero hay una tercera cosa que también Pablo menciona aquí, y es el hecho de que nosotros podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Hay personas que se están preguntando en su vida: bueno, pero ¿cuál es la voluntad del Señor para mi vida? La realidad es que Pablo dice que podemos comprobar cuál es la voluntad del Señor siempre y cuando dejemos de pensar y de actuar como lo hace el mundo. Dice: no se amolden. Dice: no se amolden al mundo actual, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Mientras estemos alineados a las formas de pensar el mundo y caminar como el mundo camina y actuar como el mundo actúa, hermano, mientras estemos todavía corrompidos por el pensamiento y los valores de este mundo, nunca sabremos cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Yo les he platicado la historia de aquel muchacho que quería casarse y llegó con su pastor, no de aquí, de otra parte, pero llegó desesperado: pastor, ya me quiero casar. Ya tengo edad, ya tengo trabajo, ya tengo esto, ya me quiero casar, estoy listo para casarme. Y dijo: bueno, ora al Señor, le dijo el pastor, ora al Señor, y búscate una muchacha cristiana que ame a Dios, porque si ama a Dios te va a amar a ti también. Bien. Y dijo: sí, Señor, sí, pastor, voy a estar orando y que no sé qué, y pide la voluntad del Señor. Y oiga, el muchacho empezó a ayunar, usted sabe, como nunca, y ayunar por una esposa y a pedirle al Señor por una buena novia y todo ello, y empezó a orar y empezó a orar. Pero en ese tiempo de orar al Señor, conoció a una muchacha, amén, muy bonita, una muchacha muy agradable, pero no era cristiana. Y entonces llega con el pastor: pastor, fíjese que he estado orando y he estado pidiéndole al Señor, pero resulta que conocí una muchacha y la verdad es que se me ha metido en la mente y no me la puedo quitar. Y he estado orando al Señor: Señor, si es tu voluntad. Y el pastor le dijo: bueno, pero ¿por qué estás indeciso? Dijo: es que no es cristiana.
Dijo, si no es cristiana, tienes que pensar. Y empezó a decir el pastor el consejo. Y le dijo, busca que hacer la voluntad del Señor. Asegúrate que es la voluntad del Señor. Y estaba en ese momento con esa complicación. Pero durante este tiempo, este muchacho, cuando iba a la iglesia, él iba acompañado con su familia, con sus padres, sus hermanos, y se iban en el carro, ¿verdad?, a la iglesia. Y cuando iba con la novia, él tenía un caballo, ¿verdad? Y así como príncipe azul. Llegaba a la casa de la amiga, no era su novia, llegaba en caballo, y entonces él empezaba a cortejarla y a visitarla en su casa, y en un momento en el que él iba en su caballo, esa tarde acostumbraba a ir a ver a su amiga, pero en esa tarde también había culto en la iglesia. Era un culto especial, fuera de los cultos normales o regulares. Y entonces entraba él por el camino y luego se hacía una Y. Un lado iba para la iglesia y otro lado iba para la casa de la amiga. Y entonces, estando ahí en la Y sin saber qué hacer, le dijo al Señor, porque el pastor le dijo, pídele señal a Dios y Dios te va a dar una señal. Y entonces iba en su caballo y entonces le dice a Dios, Dios, a donde vaya el caballo, ahí va a ser tu voluntad. Y cuando le da el golpe al caballo para que empiece a caminar, ¿a dónde cree que se fue el caballo? Amén. El caballo fue derechito a la casa de la amiga. Oiga, aquel muchacho iba con una sonrisa enorme y entonces le dijo, ¿sabes qué? Quiero que seas mi novia. La muchacha le dijo que sí. Se fue con el pastor al día siguiente y le dijo, pastor, ya Dios me dijo cuál es su voluntad y el Señor me guió de esta manera y el Señor estaba en mi caballo, y le platica toda la historia. Le dijo, no, 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 esa no es la voluntad de Dios, esa fue la voluntad del caballo. ¿Sabe que a veces nos confundimos pensando que actuando como el mundo actúa vamos a encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida? Pero el Señor dice, no se amolden al mundo, a sus valores, sus principios, su forma de pensar. Tenemos que transformar nuestra mente y dejar que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestros pasos a la luz de la palabra del Señor, porque solamente así, dice, comprobarán cuál es la voluntad de Dios, perfecta, buena y agradable para nuestras vidas. ¿Quiere dar un aplauso al Señor en esta hora? Tenemos que dar gracias a Dios en todo. Número 3, avanzo un poquito más. Número 3, tenga plena confianza en que Dios no lo desamparará. Podemos caminar la adversidad de una manera dichosa si nosotros, aleluya, no le damos la oportunidad a las circunstancias de tomar control de nuestras vidas. Si nosotros, aleluya, también empezamos a vivir vidas agradecidas, amén, con agradecimiento en nuestro corazón. Bueno, antes de ir al punto número 3, sabe que a veces nos quejamos. La queja no te va a dejar ser agradecido. Tienes que cambiar ese mal hábito de quejarte. Hay gente que se queja por todo y cuando no hay de qué quejarse, se queja de que no hay nada por qué quejarse. ¿Por qué? Porque ya es un hábito. Es un hábito. Hay gente que se queja porque no tiene quizás la ración de carne que quisiera en su plato, pero no le da gracias a Dios por lo que tiene en su plato. ¿Está conmigo? Amén. Hay gente que se queja porque no le quedaron $15 después de haber pagado la luz y el agua y las cosas básicas para poder llevar la casa, y se quejan porque no le quedaron $15, pero no le dan gracias a Dios que se pagó el agua, que se pagó la luz, que se logró hacer el mandado. Nos volvemos gente con la queja como un hábito cuando no somos agradecidos. Por eso Pablo dice que seamos agradecidos en toda circunstancia. Y a los efesios les dice no solamente en toda circunstancia, sino que dice sean agradecidos por todo. Agradezcan a Dios por todo. Bueno, eso solamente lo quería mencionar antes de entrar al punto 3. Número 3, tenga plena confianza en que Dios no lo desamparará. Amén. Dios estaba con José. Esa era una constante en la vida y la historia de José. 40 años de adversidad. 40 años de adversidad, pero Dios nunca dejó solo a José.
Esto, amados hermanos, nos habla de que Dios siempre está a nuestro lado para acompañarnos, para ayudarnos a salir adelante en medio de cualquier adversidad. El Salmo capítulo 3, versículo 2 al 3 dice el salmista: son tontos los que dicen Dios no lo rescatará. Pero dice el salmista: pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto. Mire, David la estaba pasando bastante mal y estaba en una situación en la que él dice, la gente a mi alrededor dice, Dios se olvidó de él, Dios no lo va a ayudar, no hay forma en que pueda salir de esta situación. Sin embargo, muy a pesar de lo que la gente decía de él, y a veces, hermanos, miren, no necesariamente la gente, a veces también nosotros sentimos como que Dios nos ha dejado solos, como que estamos abandonados. Pero David tenía una confianza puesta en el Señor, y entonces él decía: pero tú, oh Señor, eres mi escudo que me rodea, eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto. Amén. Hay momentos así, hay momentos en que la vida nos da un revés tan fuerte, nos golpea tan fuerte y de una manera tan certera en alguna área de nuestra vida, y no sabemos cómo enfrentar esa situación. Mire, lo que tenemos que hacer es simplemente depositar toda nuestra confianza en el Señor. Usted no está solo, Dios está con usted. El problema es que a veces ponemos nuestra seguridad en lugares donde no lo hay, o en lugares donde no podemos nosotros, hermanos, depositar nuestra seguridad y nuestra confianza. Pablo escribe a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 5: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Por qué Pablo toca este punto? Porque a veces nuestra confianza la depositamos en las cosas materiales. Nos sentimos seguros cuando hay trabajo. Nos sentimos seguros cuando tenemos, aleluya, una buena remuneración económica cada semana, y pensamos: yo puedo estar tranquilo, puedo estar en paz, puedo sentirme seguro porque todo parece resuelto. Pero la verdad es que eso cambia. Todo eso cambia de un momento a otro. Empieza a escasear el trabajo, empieza aleluya, a faltar muchas cosas, y entonces ¿dónde queda nuestra seguridad? Pablo dice: no pongan su seguridad, no permitan que el amor al dinero, el amor a los bienes materiales, aleluya, los haga olvidarse de su seguridad en Dios. Tienen que entender que todo eso es pasajero, todo eso se va, todo eso se desvanece. Pero dice el Señor en su palabra: yo nunca te voy a dejar y yo nunca te voy a desamparar. ¿Cuántos alaban a Dios por ello en esta tarde? Dios nunca nos deja. Aleluya, las cosas cambian, Dios sigue siendo el mismo. Yo lo he mencionado a José. Las situaciones lo llevaron por un camino que a lo mejor él nunca había visualizado, y empezaron a pasar cosas en su vida que él nunca pensó que él experimentaría. Amén. Él soñaba, pero él nunca pensaba que tenía que enfrentar diferentes adversidades. Las adversidades cambiaron una y otra vez. Lo mismo pasó con David. Y él lo dice cuando Saúl le dice: mira, muchacho, déjate de pensamientos, tú no puedes salir a pelear contra este hombre que es guerrero desde su juventud. Y entonces David dijo: mire Saúl, no te preocupes por mí, porque yo, amén, he enfrentado al león, he enfrentado al oso. Amén. Puede ser león o puede ser oso. Esto para tener un panorama de lo que puede suceder también, lo que sucede también en nuestras vidas, porque a veces las circunstancias cambian todo el tiempo, y a veces las cosas son de una manera y puede ser más complicada después, o qué sé yo, pero las circunstancias pueden cambiar todo el tiempo. Pero la constante es: José dice, Dios estaba con él. David dijo: Dios me ha librado del león, me ha librado del oso y me librará de este filisteo incircunciso.
porque aunque cambien las circunstancias, porque aunque cambie la adversidad, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No sé si es el león el que estás enfrentando ahora. Yo no sé si es el oso el que está asomando sus garras para devorarte, pero Dios sigue sentado en su trono de gloria y podemos confiar y tener la seguridad de que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. David escribe en el Salmo 37, versículo 25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Podemos descansar confiadamente. José descansó su seguridad en el Señor y depositó su confianza en Dios, el cual obró siempre a su favor. Número 4, la cuarta recomendación: entienda que Dios transforma la adversidad en bendición. Entienda que Dios transforma la adversidad en bendición. Esta es otra verdad que nos va a ayudar a poder cruzar la adversidad, a atravesar la adversidad de una manera dichosa. Amén. Dios estaba con José y fue Dios quien se encargó, aleluya, de tomar la adversidad como una forma, aleluya, de caminar a José para la realización de cada uno de sus sueños. De cada uno de sus sueños. Pásenos, músico, por favor. Dios sabe lo que hace en toda situación, en toda circunstancia. Dios sabe lo que está haciendo. Así que yo puedo confiar en ello. Y aunque a mí me parezca que las cosas quizás no suceden como yo esperaba en mi vida, lo cierto es que Dios todavía puede cambiar mi situación, hermanos, en bendición. Él puede cambiar el llanto en alegría. Él puede cambiar mi llanto en gozo. Amén. Él puede hacerlo, como lo hizo con José y como lo hizo con distintos personajes en la Biblia. El problema es que a veces nos enfocamos tanto en la adversidad, nos enfocamos tanto en el problema. Recuerdo que cuando recién los primeros años de nuestro matrimonio, hubo momentos difíciles económicamente hablando. Había momentos en que no sabíamos si le íbamos a hacer al final del mes. Y recuerdo que una vez mi esposa estaba sacando números y estaba haciendo cuentas, y yo la miraba así, haciendo cuentas y haciendo cuentas y haciendo cuentas, y de pronto decía: es que no es posible. Dice: no es posible que recibamos tanto al mes y que nuestros gastos sean estos y que al final de cuentas todo se pague. Es que no es posible, decía mi esposa. Y yo le dije: no te preocupes por eso. ¿Se está pagando? Sí. Dios se encargará de seguir haciéndolo con nosotros como lo está haciendo hasta hoy. No te preocupes, Dios está en control. Y ahí empezamos nosotros, hermanos, a caminar en fe, a creer que Dios se encargaría de hacer aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance. Yo le decía al Señor: Señor, yo haré lo posible, tú harás lo imposible. Y entendí que era Dios quien estaba obrando. No había otra forma, no había otra manera. Si yo le contara las historias que hemos experimentado en nuestra vida, como gente que llegaba y tocaban la puerta y a veces no estábamos y nos dejaban sacos de papa, sacos de arroz, sacos de harina afuera de la casa, y llegábamos y decíamos: ¿quién trajo esto? Amén. ¿Quién nos trajo esto? ¿Quién hizo esto? Sabe que a veces nuestra mirada está en la adversidad, y cuando tú pones la mirada en la adversidad, te estás perdiendo la oportunidad de ver a Dios obrando en la adversidad. Deja de mirar la adversidad, camina con dicha, poniendo tu mirada en el Señor, porque en esa adversidad Dios está obrando.
Porque en esa adversidad hay un Dios soberano que está obrando su voluntad en nuestras vidas. José sabía lo que estaba pasando. José sabía que era difícil estar en el pozo, que era difícil llegar, aleluya, y enfrentar la situación en su vida, luchar y lidiar con la esposa de Potifar. Era difícil entender por qué había llegado hasta la cárcel. Todo eso era difícil para José. 40 años de adversidad. Pero José nunca puso su mirada en la adversidad. Siempre tuvo su mirada puesta a Dios obrando en la adversidad. Y eso hace la diferencia. Eso hace toda la diferencia en nuestras vidas. Póngase de pie conmigo, por favor. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta hora. El Señor quiere que lo veamos a Él. El Señor quiere que lo miremos a Él. Dice la Biblia que los que alumbraron a Él, los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros, dice, no fueron avergonzados. Dios está obrando en medio de nuestra adversidad. Me gusta mucho uno de los pasajes que más me ha impactado en mi vida desde mi juventud. Es ese momento en el capítulo 3 de Daniel, cuando Nabucodonosor manda tomar a Sadrach, Mesach y Abednego para lanzarlos al horno de fuego. Y entonces dice la escritura que los ataron, ¿verdad? Si usted ha leído ese capítulo, dice que los ataron. Ellos fueron lanzados al horno de fuego, hermanos, atados de pies a cabeza. Cuando Nabucodonosor se asoma para disfrutar, seguramente él decía: voy a disfrutar, ver cómo las llamas consumen a estos jóvenes rebeldes que se atrevieron a desafiarme. Cuando él se asoma para ver, de pronto él queda impresionado. Y me gusta lo que dice el versículo 25. Él pregunta: ¿qué acaso no fueron 3 los hombres que lanzamos al horno de fuego ardiendo? Le dijeron: sí, Señor, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero entonces él vuelve a hacer un comentario y dice: ¿y entonces por qué veo 4? Así dice la escritura. Y el cuarto tiene la apariencia del hijo de los dioses. Pero mira, donde lo quiero llevar es que textualmente el versículo 25 dice que Nabucodonosor vio a 4 hombres sueltos. De eso se trata, atravesar las adversidades con dicha. El enemigo ha querido tomarte y lanzarte a la adversidad amarrado de pies a cabezas, a cabeza. Amén. Pero en medio de la adversidad el Señor está contigo. No tienes por qué quejarte, no tienes por qué lamentarte, no tienes por qué enfocarte en la adversidad. Hay que mirar a Jesús, porque mientras tú mires a Cristo en medio de tu adversidad, tú vas a estar en el fuego, como estos jóvenes no estaban amarrados. Dice que estaban sueltos. Y escuche esto, dice que se paseaban en el fuego. Yo he visto a gente caminar por encima de brasas, pero pasan así, miren, corriendo. Estos muchachos dice que paseaban en el fuego. En medio de la adversidad, en medio de tu dolor, en medio de tu prueba, el Señor dice: yo estoy contigo. El Señor dice: yo estoy ahí obrando. No tienes por qué estar sin esperanza. Hay que caminar, hay que atravesar cada adversidad y hacerlo de una manera dichosa. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si en esta mañana, esta tarde, le decimos al Señor: Señor, yo quiero tener esa actitud? Yo quiero alimentar mi corazón con estas recomendaciones, porque quiero empezar a caminar, a atravesar con dicha
cada una de mis adversidades. ¿Cómo ve? ¿Lo podemos hacer?